Minutos y saludamos a esta hora de la mañana a nuestra primera invitada, la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, a quien le damos la bienvenida. Subsecretaria, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá en la radio. Hola, buenos días Patricia y Claudio, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, no, gracias a usted por estar presente a esta hora de la mañana y vamos a hablar de varios temas, así que vamos a ir quizás a lo mejor un poco rapidito. Partamos por el presupuesto, subsecretaria, que ha tenido esta suerte de objeción, ¿no?, por parte de la oposición respecto de el tamaño de la expansión del gasto público en respecto de a lo que fue el año 2023 y que ese cálculo que hace el gobierno no estaría acorde con lo que va a ser la realidad del país en términos de crecimiento y de recaudación de fondos del próximo año. ¿Cómo recibe esas críticas? Sí, efectivamente esperábamos que hubiera críticas siempre desde la oposición. Recordar que recién el proyecto de presupuesto del 2025 se ingresó el día lunes 30, este lunes, y se presentó con sus énfasis en una primera pasada por el ministro Marcel, la directora de presupuesto, el día martes. Nos quedan varias semanas todavía de discusión, de análisis de cada partida, de debate y de reflexión de lo que son los énfasis que hemos presentado y que además muchos se adelantaron en la cuenta pública del presidente de este año. Evidentemente tenemos una propuesta de crecimiento del gasto público de 2,7% en relación al presupuesto del 2024, y hay que decirlo, este monto es posible gracias a que se obtienen recursos provenientes de dos nuevas fuentes de financiamiento que son de manera permanente. Ustedes recordarán, royalty minero, por cierto, muy importante, sobre todo para la justicia territorial de las regiones y de las comunas, y también la ley de cumplimiento tributario que se aprobó antes de la presentación de este presupuesto 2025. Así que yo esperaría que antes de la crítica de la oposición viéramos bien cómo se están recaudando los recursos fiscales, sobre todo en un gobierno que desde el día 1 ha presentado una responsabilidad con el uso de los recursos fiscales que nos permite tener esta perspectiva de crecimiento y de gasto público. Sí, subsecretaria, esta es la típica pregunta que en realidad deberíamos hacérsela a los otros y no a usted, pero como la entrevista es con usted, se la hacemos a usted. Le habla Patricio. Si es que usted señala tan convencida que el aumento del gasto público del gobierno tiene fundamentos y además señala tan categóricamente que el gobierno actual ha tenido una trayectoria en el sentido de la responsabilidad fiscal, ¿por qué piensa usted que la oposición y algunos medios muy importantes vinculados a la oposición señalan a su vez tan convencidamente que el gobierno está pecando de optimismo, incluso insinúan una falta de responsabilidad en la expansión del gasto público que se ha anunciado? Yo creo en ese caso que estas críticas y estos malos augurios respecto a el manejo de nuestras finanzas vienen ya repitiéndose año a año, y la verdad es que se hace bastante complejo poder avanzar, pero hemos avanzado y eso es bueno, y eso hay que decirlo, se han logrado acuerdos importantes. Muchos de ustedes recordarán cuando nosotros recién ingresamos al gobierno el año 2022, cómo estaba el país en ese momento. Teníamos una inflación, por ejemplo, que ahogaba los bolsillos de las familias chilenas, que de 2 dígitos, gracias al manejo de las finanzas y de los recursos fiscales por parte del Ejecutivo, logramos bajar hacia 1 dígito. O sea, la perspectiva de crecimiento además de este año, del próximo año digo, es del 2,6%. Por eso estamos trabajando muy comprometidos, por un lado con la responsabilidad fiscal, pero por otro no olvidando que el gasto público, el gasto fiscal, significa mejora en la vida cotidiana de los chilenos y chilenas. Por eso ha sido tan importante los énfasis que hemos puesto desde nuestro primer presupuesto del año 2022 hasta este presupuesto de propuesta del año 2025. Por ejemplo, lo ha dicho el presidente también el día de ayer, nosotros en nuestros años de gobierno hemos sostenido un crecimiento del gasto público en materia de seguridad cercano al 15%. Y eso es gracias a que las urgencias del gobierno son
compatibles con las urgencias de las familias chilenas, y eso tenemos que enfocarnos finalmente. Yo espero que la discusión presupuestaria, evidentemente que dura varias semanas, que van a haber críticas al comienzo, sea poniendo los intereses de las familias chilenas, la urgencia del país por delante y las diferencias y las peleas políticas por detrás. Uh-huh. Subsecretaria, bueno, escuchábamos más temprano acá en el noticiario a la ministra Toá, también al presidente Gabriel Boric, a referirse al tema de las acusaciones constitucionales que se presentaron en el caso de la secretaria de Estado, que no alcanzó a presentarse en el caso del presidente, pero que se anunció en esta situación tan llamativa, ¿no?, que vivimos durante esta semana, y comentábamos acá en la radio respecto de qué puede haber detrás, ¿no?, de estas acusaciones, y en el caso de la ministra Toá, ¿por qué se presenta esta acusación ahora y no en otro periodo, tomando en cuenta que las críticas en torno a su manejo en seguridad se arrastran desde hace bastante tiempo, y críticas que además no necesariamente se sustentan en hechos empíricos, porque también hablábamos respecto de que si nos vamos a los números puede ser bastante rebatible, ¿no?, el argumento de que incluso hay un empeoramiento de la situación en torno al tema. ¿Qué ve detrás de estas acusaciones constitucionales, subsecretario? Sí, por cierto, primero decir que las acusaciones constitucionales son algo que una atribución que tiene el Congreso, y por cierto probablemente van a seguir sucediendo. Ya hemos tenido varias durante nuestro periodo de gobierno, ninguna, por cierto, ha sido exitosa, y yo creo que lo que preocupa acá es que el tema de seguridad y la preocupación por la seguridad se ocupe como una confrontación política, que es efectivamente lo que los chilenos y chilenas no quieren. Acá no podemos usar políticamente las acusaciones constitucionales a propósito de una materia tan sentida, tan urgente, donde el Ejecutivo por su lado, pero también las policías y el Ministerio Público ha puesto todo a disposición para que ningún delito quede impune, para perseguir al crimen organizado y frenar la delincuencia. Y por cierto, dar seguridad a los chilenos y chilenas. Yo creo que eso debería ser de una manera más clara para la oposición, que esperamos avanzar en lo que todavía nos queda por avanzar y que ya hay compromiso. Tenemos un fast track legislativo, ustedes se recordarán, en materia de seguridad, nos quedan varios proyectos importantes. Avanza el Ministerio de Seguridad Pública, esperamos también que avance la Defensoría de las Víctimas, por ejemplo. Pero, por cierto, nosotros estamos preocupados, y con eso en el objetivo y como nuestro énfasis, no así de las acusaciones constitucionales que, por cierto, no se deberían utilizar de manera política. Sí, igual la ministra va a tener que ir a defenderse, subsecretaria, exponer, así funciona el procedimiento institucional, ¿no? De todas formas. Sí, ¿cómo ve ese escenario? Ahí Claudio le preguntaba por los datos duros, finalmente ahí es donde, más allá de que este es un juicio, esto es a medio camino entre una cosa que tiene la formalidad del proceso judicial estándar, pero que es un juicio político al final, así es que es una mezcla de cosas, pero ahí tendrá que concurrir la ministra en representación del gobierno con los datos duros. Ahí, desde los datos duros, ¿cómo se defiende el gobierno de la acusación de que la situación ha empeorado en vez de mejorar? Sí, por cierto, la acusación constitucional va a ser respondida en los espacios que corresponden, con las herramientas además que la Constitución ha entregado al Ejecutivo, al Gobierno en este caso, y a la ministra del Interior. Pero si vamos a los datos duros, a los hechos concretos, efectivamente lo que decimos no son solo palabras, sino que son hechos concretos que deberían ser innegables para todos y todas. El énfasis presupuestario, la coordinación con las policías, la coordinación y la creación de las nuevas brigadas de investigación, por ejemplo, en términos de la persecución del crimen organizado, son cosas que han estado en la agenda y en la prioridad máxima del Ejecutivo. Por cierto, la ministra lo va a detallar con mucho más detalle, como digo, valga la redundancia, en cuando tengamos que tener esa instancia en el Congreso. Pero es lo que ha hecho el Ejecutivo desde el primer día. Por cierto, puede ser algo que no estaba dentro de las prioridades del programa de gobierno en su primer inicio,
porque tampoco era algo a lo que el país estaba preparado, tampoco en el gobierno anterior, a propósito de esta emergencia de la delincuencia y el crimen organizado. Pero han habido avances innegables. Yo, por ejemplo, dentro del presupuesto 2025, de las cosas que es bueno poner siempre el énfasis, se sigue con esta política de recuperar y generar nueva flota vehicular para Carabineros. Desde que nosotros hemos llegado al gobierno se han cambiado 2.900 vehículos para Carabineros. Con el presupuesto 2025 esperamos 1.000 más. Con el presupuesto 2025 en materia de seguridad esperamos tener 1.300 carabineros y carabineras en las calles para el combate de la delincuencia. También esperamos poder tener ese aumento presupuestario para, por ejemplo, resguardar las fronteras 24/7, porque sabemos que la migración irregular es una de las preocupaciones también de los chilenos y chilenas. Eso se va a detallar y en eso hemos estado trabajando y en eso vamos a seguir trabajando. Lo que acá yo creo que los chilenos y chilenas se dan cuenta muy fehacientemente es que finalmente esto, más que cumplir con la formalidad, con las reglas y las normas, es una discusión que finalmente es una cortina de humo para dedicarnos a los temas que realmente le importan a las familias chilenas. Estamos conversando con la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, a propósito de diversos temas y queríamos tratar uno que en particular acá siempre nos ha interesado mucho y lo hemos abordado incluso también respecto de las iniciativas que se están haciendo por parte del Ejecutivo, que es la desinformación. Hace un tiempo hablábamos, que si no me equivoco con usted también, a propósito de la presentación de esta campaña Aguanta, Chequea, Comparte, que está orientada precisamente a combatir la desinformación. Y ayer, por ejemplo, conocíamos algunos datos de la encuesta CEP, subsecretaria, bastante interesantes. Por ejemplo, respecto de la confianza que existe por parte de la ciudadanía en diversas plataformas, donde hay que decir, aquí nos hacemos un poquito de cariño también, la radio obviamente está en primer la radio lugar. y las universidades. La radio y las universidades están en los primeros lugares en términos de confianza, subieron de 38 a 45 la radio, así que aplausos para nosotros. Pero respecto de las redes sociales, por ejemplo, si hacemos la comparación a lo que había en diciembre del año 2019, estábamos en pleno estallido social en esa época, hasta ahora la confianza en la información que se comunica a través de redes sociales bajó de un 28 a un 12%, lo cual es bastante llamativo. ¿Cómo han visto lo que ha sido esta campaña, subsecretaria, y esta tendencia, ¿no?, que al parecer estamos aprendiendo como ciudadanía a no confiar tanto, ¿no?, en los que nos llega a través de nuestros teléfonos? De todas formas, acá, bueno, la desinformación o el combate a la desinformación más bien ha sido uno de los ejes principales del trabajo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, porque ustedes saben que la desinformación es una de las principales amenazas para nuestras sociedades libres y las democracias. La producción de desinformación de manera sistemática influye en la toma de decisiones de las personas, y eso es lo que es grave, alarmante, y es una preocupación no solamente en Chile, sino también en el mundo entero, particularmente con la emergencia tan grande que tienen las redes sociales a la hora, por ejemplo, de informarnos. En Chile, la gran mayoría de las personas se está comenzando a informar a través de las redes sociales. Por eso esta campaña ha querido poner en el centro lo que podemos hacer todos y todas para combatir la desinformación, más allá de la agenda de regulación, de normas que estamos trabajando también como ejecutivo. En este caso, el Aguanta, Chequea y Comparte son premisas bien básicas, pero que nos ayudan mucho a la hora de recibir información a través de nuestros dispositivos móviles, celulares, y tener esa ansiedad de compartirla en el momento. Primero aguantar, es decir, esperar, pensarlo, tomarnos nuestro tiempo para leer la noticia, ver si el titular, por ejemplo, algo tan importante, si el titular se condice con el contenido de la noticia, el año, si está pasando en Chile o no está pasando en Chile. Todas esas cosas que necesitamos verificar. Y una vez que hacemos esos pasos, recién ahí compartir. Porque mucho se ha hablado de estos bots, de los algoritmos, que por cierto ayudan a que la desinformación viaje hoy día 6 veces más rápido que la información verdadera.
pero también parte importante de la desinformación en redes sociales viaja tan rápido porque nosotros mismos la compartimos, nosotros mismos somos ese algoritmo que ayuda a esa desinformación, a las noticias falsas, que por cierto, además ustedes saben, apela directamente a las emociones que nosotros tenemos, y por cierto, ya de cara a un nuevo proceso eleccionario, va a estar repleto de desinformación. Eso pasa en todos los procesos eleccionarios en el mundo y nuestro país no va a ser la excepción. También por eso quiero recalcar la importancia de la campaña contra la desinformación que ha tirado CERVEL hace un par de semanas a propósito de las elecciones de fin de mes. Lo importante siempre es chequear, verificar, compartir, ver si la fuente es oficial o no, y también ver los medios de comunicación, que en esto yo creo cumplen una labor fundamental. Ustedes decían la radio, las universidades también como las primeras instituciones con más confianza en las que tienen los chilenos y chilenas, y es por algo, porque se verifica, hay un trabajo periodístico de discernir, de ver con enfoque crítico las noticias que van rondando día a día en las redes sociales. Así que, por cierto, es un buen camino por el que hay que seguir, y estos pequeños tips lo pueden encontrar todos y todas quienes nos están escuchando hasta ahora por Radio Universidad de Chile en el YouTube de la Vocería de Gobierno, la campaña Aguanta, Chequea y Comparte. Sí, finalizamos ni siquiera con una pregunta, subsecretaria, sino con un comentario. No sé si en lo personal es un defecto seguir confiando en los seres humanos individual o colectivamente, pero a propósito del número que da Claudio, auguro que como sociedad algo estamos aprendiendo en relación a cómo procesar mejor las noticias falsas. Ojalá sea así. No sé cómo lo ve usted, a propósito también de la campaña y todo. Yo creo que este es un trabajo sistemático y que no podemos dejar de hacer todos los días, sobre todo con nuestras generaciones más jóvenes. Nosotros con la ministra nos hemos encargado de llevar esta campaña y esta reflexión a las universidades, a los centros educativos. Estamos generando también un programa del cual me siento muy orgullosa, que se llama Periodistas del Futuro, que estamos trabajando con la Universidad Católica a propósito de los talleres de periodismo que se dan también en las escuelas y en los colegios. Pero por cierto, esto tiene que ser sistemático y todos los días. Sobre todo, avanzar en esa perspectiva de mirada crítica a la hora de recibir información, y también enseñarle a los más pequeños, a los más jóvenes, las formas de chequear la información. Muchas veces, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero en general la gente, a los niños y niñas de Chile les está entregando, los padres, le entregan el primer dispositivo móvil a la edad en promedio de los 8 años. Y eso tiene que ir acompañado necesariamente con estar ahí, contar cuáles son las posibilidades de las redes sociales, todo lo que nos puede entregar como nuevo y como novedoso a nuestras vidas, pero también las amenazas que existen. Y caer en desinformación, caer en noticias falsas, es por cierto una amenaza muy latente, así que tiene que ser algo educativo de todos los días en todas las generaciones. Uh-huh. Subsecretaria Nicole Cardoch, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias, Patricia y Claudio, que estén muy bien. Ahí está Nicole Cardoch, subsecretaria de Gobierno, explicando una serie de materias, la acusación constitucional, Claudio, que la tratábamos más temprano, esta campaña contra la desinformación que